versículo 3. Corintios capítulo 5, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Recuérdese que venimos hablando de aquel muchacho que le había quitado la mujer a su papá. Es decir, estaba viviendo con su madrastra. No era que había vivido, sino que seguía viviendo con ella. Y dice Pablo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Glorioso Espíritu Santo, te suplicamos, Señor, que tomes control total de este lugar, que tu palabra pueda llegar a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, enseña, instruye para nuestro beneficio espiritual, en el maravilloso nombre de Jesús. Y decimos todos amén. Por favor, siéntense. Terminaba el domingo pasado diciéndoles que hay cosas que son dudosas si son pecado o no son pecado. Hay pecados dudosos que uno no sabe si en realidad entran en la categoría de pecado o no son pecado. Pero a lo que la palabra de Dios, la Biblia, le llama pecado, es pecado. A lo que la Biblia le llama pecado, es pecado. Hay cosas donde no necesitamos mayor claridad ni mayor conocimiento, profundidad o escudriñar, porque la Biblia es clara cuando habla. Y a lo que la palabra del Señor le llama pecado, es pecado. Es decir, probablemente los hermanos de Corinto estaban tratando de discernir si lo que aquel muchacho había hecho era pecado o no pecado. Probablemente, no vamos a hablar de detalles. No vamos a hablar de detalles, que por qué había tomado la mujer de su padre, como algunos argumentan que ya el hombre ya estaba muy anciano probablemente y que ya no estaba cumpliendo su papel de hombre, así como algunos. Y que probablemente por eso, en vez de que la mujer se fuera con otro, el muchacho, el hijastro, la había tomado para poder de alguna manera poner las cosas más o menos tranquilas ahí. Pudieran verse tantos argumentos, pero en realidad lo que le estaba haciendo era pecado. Y la iglesia de Corinto no necesitaba establecer el hecho de que aquel hombre que estaba con la mujer de su padre estaba viviendo en pecado. El error de la iglesia de Corinto era que se la llevaba de muy espiritual, así como algunos de nosotros que nos lo llevamos de muy espirituales, de muy llenos del Espíritu, de mucha unción. Y ellos estaban tolerando
Ese era el error. Ellos estaban tolerando lo que este muchacho estaba haciendo. Ellos habían permitido que esta condición continuara, o esta situación continuara y continuara, y no habían hecho absolutamente nada al respecto. Hay una actitud que uno tiene que eliminar y se llama transigir con el pecado, hacer concesión con el pecado. Uno de esos ejemplos bíblicos lo tenemos en el libro de Éxodo, cuando Faraón le decía a Moisés que le iba a permitir ir a adorar a Dios, pero que nada más fueran los hombres, o que fueran nada más hombres y mujeres que dejaran los niños. Y Moisés le dijo: no, vamos a ir a adorar a Dios, y lo vamos a ir a adorar con todo, con nuestras mujeres, con nuestros niños, con nuestro ganado. Ni una pezuña de lo nuestro dejaremos en Egipto. Y eso se llama no transigir. No transigir con el mal ni con el maligno. Usted no puede aceptar ciertas cosas que el maligno le propone. No transigir. Y ellos habían transigido con el pecado. En relación a esto, podríamos nosotros hoy decir un axioma que se manejaba mucho en los tiempos de la iglesia puritana. La iglesia puritana, allá por los siglos XVI, XVII, que una iglesia pura es una iglesia poderosa. ¿Cuántos lo creen eso? Que una iglesia pura es una iglesia poderosa. Y una iglesia impura es una iglesia paralizada. Es una iglesia inmovilizada. Y eso lo podemos ver nosotros alrededor nuestro, cuando ponemos la mirada en muchas iglesias donde no hay vida, iglesias muertas, iglesias donde el Espíritu de Dios, porque la evidencia de que el Espíritu de Dios se mueve en una iglesia no es tanto que la gente grita ni que la gente danza, no, la evidencia de que una iglesia tiene vida es que las almas vienen rendidas a los pies de Jesucristo. Esa es la evidencia número uno de que una iglesia está viva. A mí usted no me impresiona con gritos ni con danza. Impresióneme trayendo almas a los pies de Jesucristo, ganando almas para el Señor. Ahí sí, usted tiene vida. Pero si usted no gana nada, usted está muerto. Aleluya. Aleluya. Bueno, ciertamente, dice Pablo, Ciertamente, Pablo no tenía que haber dicho yo, pero ese yo es enfático, por eso tiene que decirlo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo estaba en Éfeso. Literalmente, físicamente estaba en Éfeso, pero en espíritu, dice Pablo. Y no estamos hablando de que el espíritu de Pablo se había transportado, simplemente está hablando de la autoridad que él, como el hombre fundador de esa iglesia, tenía. Ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, le ha aplicado al hermano pecador la disciplina de excomunión. La disciplina de excomunión. Es decir, cuando hablamos de excomunión es que ya no puede tener ni comunión con los hermanos, ni comunión con Dios. Eso se llama excomunión, que no puede. Y escúcheme bien lo que voy a decir hoy, porque es bien fácil detectar cuando usted no anda por la senda angosta. Usted no siente comunión con los hermanos. Usted no entiende por qué aquellos tienen alegría, por qué aquellos se gozan, por qué aquellos están alegres, disfrutan de la palabra, alaban a Dios, aplauden. Usted no lo entiende porque usted está muerto prácticamente espiritualmente. No goza. Ve que los demás tienen gozo, tienen alegría y usted no tiene nada. Es lo que David expresa
en el Salmo, cuando dice: cuando callé, se envejecieron mis huesos y se convirtieron mis inviernos en sequedades de verano. Siga callando y se va a morir. Y se va a morir no solamente espiritualmente, se va a morir físicamente. Porque si no se arrepiente, Dios se lo va a llevar antes de tiempo. Si no se arrepiente, Dios se lo va a cortar de esta tierra para bien suyo. Porque nadie tiene paz ni tranquilidad en su corazón cuando está mal con Dios. Cuando alguien anda mal con Dios, siente que se está consumiendo por dentro, siente que se está ahogando. Hay anemia espiritual. Necesitamos que Dios venga y ponga espíritu de contrición, de arrepentimiento, para que pueda volver el gozo de la salvación a nuestras vidas. Cuando Pablo usa esa palabra yo, que dije que es enfático, está mostrando su actitud hacia ese asunto. Y estaba instruyendo a los corintios sobre cuál era el deber de ellos al respecto. Ustedes simplemente porque este fulano tiene dinero o porque tiene influencia en la iglesia no han hecho nada. Yo estoy ausente, pero dice Pablo, yo ya lo hice. Y subraya la diferencia entre la decisión inmediata y definida de Pablo y la indiferencia y arrogancia de los corintios. Este mensaje va a estar crudo en esta mañana. Aleluya. Porque lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en realidad, sugiriendo, ordenando más bien, no sugiriendo, es que la iglesia tenía que reunirse. Que la iglesia tenía que reunirse. Y que si este creyente no abandonaba ese pecado, entonces ellos tenían que entregarlo a Satanás. Y que el Señor reprenda a Satanás. Dice, reúnanse, llámenlo, y si no se arrepiente, entréguenlo a Satanás. Y usted dirá, hermano Pablo, o usted dirá, hermano Ismael, está hablando en verdad. No, no estoy hablando yo, está hablando Pablo. Y Pablo estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo. Porque usted dirá, eso es tremendo, entregar a alguien a Satanás. Pastor, ¿habrá necesidad de entregar a alguien a Satanás? Pues sí, la Biblia lo dice. Que algunas veces es necesario hacerlo. Y es la Biblia lo que lo dice. Y quizás usted puede decirme, pastor, ¿está hablando en serio? Sí, bueno, yo ya dije, no soy yo el que estoy hablando. Estoy repitiendo lo que Pablo hizo. Y creo, mi querido hermano, que Pablo estaba hablando en serio. Que Pablo no estaba bromeando. No estaba bromeando. Y que si lo había entregado, lo había entregado. Aleluya. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y sobre eso va a versar mi exposición esta mañana. Sobre los casos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de personas que fueron entregadas a Satanás. Personas que fueron entregadas a Satanás. ¿Sabía usted, por ejemplo, que el antiguo patriarca, el antiguo patriarca Job, había sido entregado a Satanás? ¿Lo sabía o no lo sabía? Lo sabía y no lo sabía. Y que cuando fue entregado a Satanás, número 1, perdió todos sus bienes. Número 2, perdió a sus hijos. Número 3, perdió la salud. Y estoy hablando en serio esta mañana. Si usted está en una situación como esa que estamos describiendo esta mañana, usted puede perderlo todo, lo material y a la familia y la salud, y va a terminar enfermo. Hay ocasiones que no entendemos por qué alguien está enfermo. Y la lección de esta semana ha sido seria. Cuando, por ejemplo, el capítulo 11 de 1 Corintios habla de que algunos estaban tomando la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo.
sin decidir el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, debido a eso, algunos están debilitados, otros están enfermos y otros, dice Pablo, ya duermen. Es decir, se los había llevado el Señor antes de tiempo. Se los había llevado el Señor antes de tiempo, porque ya dormían. Entonces, hoy Pablo nos va a poner también ejemplos más adelante, pero hoy quiero referirme del Antiguo Testamento, cuando el patriarca Job fue entregado a Satanás. ¿Sabe usted que un día Satanás se presentó ante el Señor? Se presentó delante del Señor y se quejó Satanás. Se quejó de que el Señor no le permitía tocar a Job. Se quejó de que Dios no le permitía. Cuando él quería tocarlo, Dios no se lo permitía. Él quería tocarlo, pero Dios no se lo permitía. Y porque dice que el Señor le decía: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón justo, temeroso, perfecto? Aleluya. Y fue como que Satanás le hubiera dicho al Señor: me dices lo bueno que es él, me dices lo bueno que es él, pero si tú me permitieras tocarlo, si tú me permitieras tocarlo, yo te demostraría, dijo Satanás, si realmente el siervo Job es bueno y permanece fiel a ti, y si todavía te alaba o terminará maldiciéndote. Es decir, fue una situación tremenda, porque Dios está hablando a favor de su siervo. Dijo: no lo has considerado a mi siervo, y le llama mi siervo, varón perfecto, santo, justo, temeroso. Y le dijo: dame permisito que te lo toque, y te voy a demostrar que va a terminar maldiciéndote. Entonces, y Dios, en una situación como esa, aleluya, el Señor le concedió. ¿Oyó lo que dije? El Señor le concedió a Satanás el permiso para tocar a su siervo Job. Solamente le puso una limitante: no puedes tocar su alma, porque su alma me pertenece. No puedes arrebatarle la vida, porque eso solo yo lo decido. Pero que lo vas a poder tocar, lo vas a poder tocar. Dios santo. Porque en un solo día, aquel hombre que era el hombre más rico del Medio Oriente, lo perdió absolutamente todo. Ni terminaba el primero de darle la mala noticia cuando llegaba el otro criado a dar la mala noticia. Y luego terminó el informe diciéndole que sus hijos también habían muerto. Y en ese momento estaba la expectativa en el cielo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y el siervo Job levantó las manos y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Y los ángeles aplaudieron allá en el cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Pero se volvió a acercar Satanás y le dijo: mira, Señor, le dijo, el hombre da todo lo que tiene por su salud, le dijo. Y es la verdad. Nosotros trabajamos y nos estamos matando trabajando para hacer dinero, y luego lo que ganamos no nos alcanza para curarnos cuando vienen el montón de males
debido a todos los desarreglos que hemos hecho para hacer dinero. Y cuando llega ese momento, al hombre no le importa vender y deshacerse con tal de recuperar su salud. Como dijo nuestra hermana hoy en la mañana, todos queremos ver a Dios, pero no queremos morirnos. Queremos ver a Dios, pero no queremos morirnos. Y le dijo el Señor: Satanás, te doy permiso que le toques su cuerpo, a ver si todavía sigue fiel, a ver si todavía me alaba. Y dice que Satanás lo hirió al siervo con una tremenda lepra, sarna, granos en todo el cuerpo, terrible, que el siervo José tiraba al polvo, con un tiesto se rasgaba. Situación mísera. Pero cuando le llegó la enfermedad, todavía pudo decir: si recibimos de Jehová los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? ¡Aleluya! La mujer le dijo que lo maldijera en ese momento y dijo: no, si recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? Aleluya. Aleluya. Pudiera avanzar en este libro, porque al final el siervo Job dice una expresión maravillosa cuando dice: de oídas te había oído y de lejos te había conocido, mas ahora sé quién eres, el Señor, sé quién eres. Lo que estaba prácticamente diciendo, él tenía una percepción equivocada de que yo te conocía, de que yo era bueno como cristiano, y ahora me doy cuenta que no. En otras palabras, lo que le vino de parte de Satanás le sirvió al siervo, al patriarca, para crecer más en su comunión y conocimiento de Dios. Ahora, es algo estimulante, reconfortante, diría yo, el pensar que hoy Satanás no puede tocar a un hijo de Dios, a no ser que Dios se lo permita. Él no puede pasar esa barrera. Satanás no puede pasar esa frontera de tocar. No puede tocarlo, no puede tocarlo, no puede tocarlo, a menos que Dios se lo permita. Pastor, usted está diciendo que Dios le puede permitir a Satanás que me haga yicos, que me haga pedazos. Sí, lo estoy diciendo. Y más creo que algunos de ustedes en carne propia saben de lo que estoy hablando. Como Satanás los ha hecho pedazos. Como Satanás les ha destruido la salud. Saben de lo que estoy hablando. Que Dios se lo permitió. Pero si está aquí, es porque eso sirvió para que usted enderezara sus pasos. Gloria a Dios. Creo que usted también recordará que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y yo qué le dijo? He orado por ti para que tu fe no falle. He orado por ti para que tu fe no falle. Satanás te ha pedido para zarandearte.
Y cuando el Señor dice, y yo he orado por ti para que tu fe no falle, simplemente está diciendo, yo ya le di permiso. Yo ya le di permiso para que te zarandee. Les dije que este mensaje era rajatabla. Dice, para zarandearte como trigo. Ustedes que probablemente no entienden eso, porque no vienen de allá donde se pone el trigo en una cosa que se llama zaranda. Es una cosa que tiene hoyitos abajo. Tiene dos agarraderos. Es un cuadro, es un rectángulo. Uno lo agarra de los agarraderos de aquí a punta y otro de acá, y empieza uno a hacerle así, mire. Para que salga nada más la semilla y todo lo que es basura quede arriba. Zarandear. Satanás te ha pedido para zarandearte y yo he orado por ti para que tu fe no falle. Al decir eso está diciéndole, yo ya le di el permiso para hacerlo. ¡Alábele a Dios! ¿Y sabe qué? Pedro fue entonces entregado a Satanás. ¿Y qué sucedió esa noche? Él traicionó. Él traicionó al Señor. Traicionó al Señor. Negó conocerlo. Maldijo. Negó conocerlo. Y lo que él hizo fue algo muy cobarde. Muy cobarde. Que nos recuerda la forma de actuar de Judas el Iscariote, que traicionó al Señor. Pero ¿cuál es la diferencia entre Judas Iscariote y Pedro? Que podemos apreciar que Pedro se despreció a sí mismo. Después de que negó al Señor, después de que lo despreció y lo traicionó, se despreció a sí mismo. Le dolió terriblemente haber negado al Señor, haber traicionado al Señor. Y estoy hablando en esta mañana que aquel que pertenece al Señor no disfruta del pecado. No disfruta de la maldad. Puede cometer una falta, pero después siente que eso lo consume terriblemente. El que es de Dios, pero el que no es de Dios, ese quisiera más todavía. Aleluya. Y terminó Pedro arrepintiéndose. Detestó lo que había hecho. Detestó lo que había hecho. Y aunque esto le sirvió para bien, porque le vino a enseñar cuán débil Pedro era. Cuán débil Pedro era. Antes de eso, Pedro no podía ser usado por Dios como el líder. No podía ser usado por Dios como el líder del colegio apostólico. ¿Por qué razón? Porque Pedro tenía una imagen de él, del hombre perfecto, del hombre que no falla, así como algunos creyentes se sienten. Y cuando usted se siente así, no sirve para Dios. Cuando usted se siente muy grande, muy inflado, no sirve para Dios. Usted tiene que saber y sentir que el único perfecto, santo, grande, impecable es Él. Y usted es una basura. Usted es un débil, usted es un inservible. Aleluya. Y entonces esa experiencia produjo en él la clase de persona
que Dios quería que Pedro fuera para poder estar así en pie y predicar aquel extraordinario mensaje en el día del Pentecostés, que 3,000 almas terminaron a los pies de Jesucristo. Interesante, ¿no? Interesante. Lo que estamos diciendo es que cuando una persona es entregada a Satanás, van a haber dos resultados. O la persona termina humillada y arrepentida y reconociendo su pecado, y Dios lo va a restaurar. O la persona agarra una arrogancia terrible, que lo único que va a evidenciar es que nunca ha sido de aquellos que el Señor predestinó para salvación. Aleluya. 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 Es decir, si de repente hay una situación donde lo pierdes todo, pierdes la familia, lo pierdes todo, pues debes entender muchas veces que puede ser un trato de Dios para ti. Un trato de Dios, que no sabes por qué, o procuras no saber por qué. Aleluya. Ahora, usted recordará un ejemplo más, que lo encontramos en el Nuevo Testamento siempre en 1 Timoteo 1:20. Cuando dice Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. 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 Para que aprendan a no hablar más de la cuenta. Para que aprendan a no hablar de las autoridades superiores. Alaben a Dios si quieren. Estos habían fracasado en su fe. Cuando estoy estudiando estos pasajes, quiera o no, empieza uno a ver cuadros ilustrativos de personas, y que uno dice, ahora sí me doy cuenta que lo que pasó fue esto, lo que pasó fue lo otro. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Es decir, como la lección de esta semana de personas que el Señor ha cortado antes de tiempo, que se las ha llevado antes de tiempo el Señor, porque cometieron el pecado de muerte física. Donde Dios había prefigurado que iban a durar 70, 80, 90 años, y Dios se los llevó a los 20, a los 25, a los 30 años, porque cometieron el pecado de muerte. Pero cuando veo, por ejemplo, esto de Himeneo y Alejandro, para que aprendan a no blasfemar. En cierta ocasión, un amigo mío, ministro, vino, me llevó a la parte de atrás de la yarda y me dijo, y quiero hacer una pregunta, me dijo. Y en ese tiempo, Ebenezer creo que redondeaba unos 800 miembros. Y me dijo, ¿por qué Dios te ha bendecido tanto? ¿Sabe? Me dijo que yo no tengo ni dónde caer muerto. La iglesia se estancó desde hace años y no avanza nada. La iglesia que en algún momento tuvo 350, 500 miembros, ahorita me quedan 70, me dijo. ¿Por qué Dios te bendice? Me dice, a ti.
que no te veo tanto orando ni ayunando, y yo que ayuno y oro. Yo estaba agachado, porque él mismo se estaba quemando. Pero me dijo, perdí la casa, perdí el terrenito que tenía. Por último supe que había quedado en una silla de ruedas. Y para ese tiempo andaba con una gran cantidad de dolencias. Y le dije, mira, el día que llames a todos los pastores que has ofendido y les pidas perdón, ese día Dios te va a restaurar. Eso fue lo que yo le dije. Pero me dijo, lo que yo dije de ellos, me dijo, yo sabía. Le dije, tú fuiste testigo. No, alguien me lo dijo. Ahí está tu problema, le dije. Déjale, dije, ya de calumniar y de blasfemar y de mentir. Y si oras por alguien, ora por ti mismo. Y si ves la falta, si quieres ver falta, mira tus propias faltas. Pero no le andes buscando las faltas a los demás. Mira tu podrición, mira tu cáncer espiritual y permite que el Señor te cure, que el Señor aplique la medicina a tu vida. Aleluya. Entre ellos, dice Pablo, está Himeneo y Alejandro. Y vuelve a decir Pablo la expresión: ¿a quienes entregué a quién? A Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Aquí tenemos a dos creyentes profesantes. Cuando digo profesantes, es que venían a la iglesia, asistían a la iglesia, andaban Biblias de 20 libras. Porque el religioso, hasta en eso uno se da cuenta que anda Biblia grandísima, porque piensa que entre más grande la Biblia, más autoridad. Cuando vemos a un creyente de Biblia de bolsillo, dice, este creyente no sirve para nada. Mire la Biblia que anda como que juguete. Y este puede tener más autoridad y estar más entregado a Dios que el que anda la Biblia de 20 libras. Aleluya. Estos eran creyentes profesantes, pero ellos estaban ofendiendo a Dios con sus palabras. Y Pablo literalmente dijo, los he entregado a Satanás. Y aquí es donde yo voy a terminar con una aplicación fuertísima para nosotros. Hay que reconocer que hay personas que están causando un gran mal a la obra de Cristo. A la obra de Cristo. Y la obra de Cristo se llama su iglesia. Y la iglesia la componemos todos aquellos que hemos sido redimidos con su sangre maravillosa. Nosotros somos la iglesia. Y para aquellos que no lo saben, la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que somos templo? Somos templo del Espíritu de Dios. Y que Dios no va a ver. Por eso aquel demonio, que el hermano Funes lo conoció, desapareció del escenario. Un demonio que estaba haciéndole daño a la iglesia. Un hijo del diablo bien hecho, que piensa que puede levantar su voz y puede levantar su mano contra la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. Y el único que puede juzgar su iglesia es Él. Y ese demonio que le vino a hacer tanto daño a la iglesia y que andaba hablando del hermano Bolaines, del hermano Gary Lee y del pastor de allá de Chile y a todos los pastores que Dios los estaba usando, los estaba destruyendo, Dios lo destruyó a él. Aleluya. Óigame bien, usted puede ser muy chaparrito,
muy chaparrito, así chiquito. Pero si usted viene, aunque sea un gran gigantón y quiere hacerle daño aquí a la hermana que es su esposa, ese chaparrito se levanta a defender lo que él sabe que nadie se lo puede tocar. ¿Cierto o no es cierto? Imagínese el diablo queriendo tocar la iglesia de Cristo por la cual él derramó su sangre. Cristo se levanta y Cristo es poderoso y Cristo nunca se ha derrotado. ¡Alaben a Dios en esta mañana! ¡Aleluya! Nosotros no tenemos que pelear porque hay alguien que pelea por nosotros. Por eso algunas veces a mí me insultan por las redes sociales y yo ni cuenta me doy porque yo no leo nada. Para esos infelices que me insultan, yo no leo lo que usted escribe. No me doy cuenta de lo que usted escribe. Y si algunas veces me doy cuenta es porque de repente aparece un hermano y me dice: había una señora que lo estaba maltratando, que decía que usted ya se había salido del tema, que usted de repente le tira mucho a las mujeres. Y de repente aparece otro que empieza a decir que usted es guerrillero, que usted no sé qué, no sé cuánto. Me doy cuenta por otros que ni me vengan a decir nada porque no me importa. Aleluya, aleluya. Y sí, lo que les recomiendo a los que manejan los canales de la iglesia, cuando ustedes ven, por los hermanos débiles, no por mí. A mí nada me hace daño. Yo estoy blindado. Aleluya, aleluya. Entonces, pero lo que quiero decirles es de que nosotros tenemos quien pelea por nosotros. Y de repente aparecen personas, aún creyentes de la iglesia, de repente han venido a mí: pastor, perdóneme. Y yo le dije: ¿pero por qué? Nunca me ha hecho daño. Es que usted no sabe que yo dije. Y le dije: a mí no me interesa. Sí. ¿Qué? Imagínense que el Señor se hubiera andado defendiendo, que es lo que de repente usted se siente intocable, que nadie le puede decir nada, que nadie puede. Del Señor decían todo y él no andaba defendiéndose. ¿Entendió lo que dije? Y ese era mi Señor Jesucristo, santo y perfecto. Aleluya. Bueno, pero estoy diciendo que hay que reconocer que hay personas hoy que le están causando daño real a la causa de Cristo, a la iglesia del Señor. Estas personas, si no se arrepienten, van a ser cortados antes de tiempo. Van a ser cortados antes de tiempo. El Señor se los va a llevar. El Señor se los va a llevar. El Señor se lo va a llevar. El Señor se la va a llevar antes de tiempo, para que ya no le siga haciendo daño a la causa de Cristo Jesús. Aleluya. Segundo, los creyentes que tienen madurez espiritual. Debemos de orar al Señor cuando nosotros vemos a alguien que está haciéndole daño a la causa de Cristo. Orar para que Dios trabaje en la vida de esa persona. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Que el Señor le va a decir a Satanás: vaya, tócalo, tócala. Te doy permiso. Te doy permiso. Ha persistido, ha continuado. Te doy permiso. Y ahí van a empezar los ayes, los dolores, porque Satanás conoce dónde son los puntos más débiles de nosotros. ¿Y sabe qué? Le va a pegar donde más le duele. Le va a quitar lo que usted más ama. ¿Entendió? Le va a quitar lo que usted más ama. Repito tercera vez esto: le va a quitar lo que más ama. Y aunque el propósito final es que usted reconozca
dónde le ha estado fallando al Señor, para que usted pueda reconocer que Dios es un Dios grande en gracia y misericordia y que quiere levantar. Aleluya. Esas personas que continúan perjudicando a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, van a pasar por terribles pruebas. Si son de Dios, pasarán la prueba, reconocerán, se humillarán y alabarán a Dios por ser bueno. Y si no, van a ser apartados porque nunca fueron parte de la iglesia. Pastor, pareciera que la medicina es demasiado fuerte. Ayer en la última comunicación con nuestra hermana secretaria María Teresa, con la voz entrecortada y débil, me dijo: pastor, me están aplicando el más grande antivirus. Dicen los doctores que si esto no funciona, ya medicina no hay nada que pueda hacer por mí. ¿Por qué le estaban aplicando el más fuerte antivirus? ¿Por qué le estaban dando el más fuerte antibiótico? Porque la enfermedad que tiene no se quita con una pastillita de penicilina o ampicilina. Así que le estaban poniendo en sus venas el antibiótico para ver si pueden detener la enfermedad. Si la enfermedad es grave, la medicina tiene que ser grave. Aleluya, aleluya. Así que Dios no, si Dios va a tratar contigo para tu bien, no te va a poner un dolorcito de cabeza para, ojalá que con este dolor de cabeza reconozca que tiene que buscarme. No te va a quitar el gato que amas, el perrito que amas. No. Te puede quitar el único hijo que tienes, la única hija que tienes, a la mujer que tanto amas, al hombre que tanto amas, y desaparece. Tu mamá, tu papá, lo que sea. Ya no digamos los bienes. Lo único que si reconoces tu falta, te arrepientes, te humillas, así como hizo con el siervo Job, Dios le regresó 7 veces más después de haber pasado la prueba. Algunos me han preguntado, y aquí termino, que si los hijos que tuvo después, que eran los más hermosos, a Cecia y a todas las niñas que tuvo, que dice la Biblia que eran las más hermosas, si fue con la mujer que le dijo que maldijera a Dios, que si fue con la mujer que le dijo que maldijera a Dios, o que si fue con algo nuevo que Dios le envió. No le voy a contestar, póngase de pie. Amado Padre, estamos en el hueco de tu santa mano y somos intocables. Si tus palabras permanecen en nosotros, si tus palabras permanecen en nosotros, tú cuidarás de nosotros. Y todo lo que pidamos se hará de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido, amado Dios, en esta hora, que si alguno está pasando por ese proceso de disciplina de parte de Dios, no le deseamos a nadie que pase por un proceso de disciplinas. No, Señor. Hay dolor en este momento, Señor, en mi corazón. Es decir, no nos alegramos, oh Padre, por nadie
que esté pasando por un proceso de disciplina. Pero, Señor amado, si alguien está pasando, una vez más, así como mi Señor Jesucristo oró por Pedro, oramos que la fe no decaiga. Pedro pudo mantener la fe y al final expresar que amaba a Jesús. Señor, que aunque la prueba sea dura, difícil, sigamos todavía creyendo en ti y testificando de ti, alabando tu nombre. Si alguno, Señor, está en alguna falta grave, que nosotros no la conocemos, pero que Él sí la reconoce, glorioso Espíritu Santo, trae contrición, arrepentimiento, dolor, que esta persona se desprecie a sí misma, porque siendo tú tan bueno, siendo tan maravilloso, habiendo hecho todo lo que has hecho por nosotros, es para vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Así que, Señor, perdona, restaura, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea el nombre del Señor bendito, glorificado por siempre. Aleluya. Gracias, Dios. Si alguien en esta mañana quiere rendirle su vida al Señor, levante su mano. Quiero orar por usted, quiero ponerlo en las manos de Dios. Si hay alguien en esta mañana que le quiera rendir su vida a Jesucristo, vamos, ¿hay alguien?